Hola, mi querida audiencia. Bueno, hoy vengo por acá a hablarles que la vergüenza es poderosa. Hoy les voy a hablar un poco de mi historia, de mi infancia, de lo que fue mi infancia y el por qué posteriormente entendí por qué yo iba repitiendo relaciones en mi vida narcisistas. Entonces voy a empezar un poco hablándoles de cómo fue mi infancia y cómo puedo ayudarlos a ustedes a través de mis experiencias personales y cómo poder cortar ese tipo de relaciones para que no se sigan repitiendo y enseñarles también a nuestros hijos, ¿sí? Bueno, por acá empiezo. Fíjense, yo nací pues en un núcleo supuestamente funcional con mi mamá, mi papá y mis dos hermanos. Resulta que uno viviendo en ese hogar que supuestamente era funcional, uno veía cosas que de repente uno las veía mal, pero las normalizaba, ¿sí? Por ejemplo, la agresividad que había entre papá y mamá, entre mis hermanos. Y llegó el momento que uno decía, bueno, pues esto es normal, ¿no? Fíjense, a mí me pasó en una oportunidad. Yo a mi papá siempre lo vi como mi héroe, ¿sí? Para mí mi papá fue lo más importante en mi vida, pero resulta que cuando yo tenía 9 años, nosotros teníamos una finca, y cuando yo tenía 9 años, fuimos a esa finca. Yo estudiaba ballet, fuimos con mi mejor amiga de ballet en ese entonces y con su mamá, y estuvimos allá en la finca y teníamos una casa súper inmensa, grande, con muchos cuartos. En eso viene, mi papá había contratado a uno de sus hermanos para que le cuidara la propiedad y yo tenía una gatica, agarro yo mi gatica y voy a llevársela al hermano de mi papá con mi amiga y voy a su habitación y le llevo a la gatica. Resulta que llevándole a la gatica viene este señor y me dice, venga para acá, sobrina, venga para acá. Agarra la gata, la tira y me empieza a agarrar, me empieza a desnudar, me empieza a tocar, me empieza a lamer. Yo tenía 9 años. Yo me quedé paralizada completamente. Mi amiga estaba conmigo y estaba viendo todo eso. Sale corriendo de la habitación a decirle a mi mamá y a su mamá lo que estaba pasando. Yo como pude me vestí y me fui también corriendo. Estaba totalmente asustada en ese momento, y cuando llego donde mi mamá me dice, ¿qué es lo que está pasando? ¿Es verdad lo que está diciendo tu amiguita? Y yo le digo, sí, mamá. Mi mamá va donde mi papá a reclamarle y a decirle, mira, esto hizo su hermano, o sea, hazme el favor y vota a esta persona y reclámale, o sea, todo lo que correspondía, ¿no? De esa protección de un padre. Mi papá automáticamente dijo que era mentira de mi parte, ¿sí? Dijo que eso era mentira y que su hermano no había hecho eso. Eso para mí causó un dolor tan grande que yo dije, no puede ser que mi héroe, mi padre, al que yo amo tanto, haya dicho que yo estoy diciendo una mentira. Inclusive estaba mi amiga ahí como testigo. Ahí empezó una relación entre mi papá y yo que se había fracturado. Después, posteriormente, mi papá fue un hombre sumamente agresivo, no nada más con mi mamá y con mis hermanos, también conmigo, ¿sí? Yo soy la menor de 3 hermanos y la única hembra. Entonces, cuando un día mi papá viene y yo tenía 15 años, estábamos presentando exámenes de laxo toda esa semana, era un viernes, vino mi papá ese viernes
Y, o sea, mi mamá viene y me dice, mire, ¿qué hace usted que está aquí viendo televisión? Yo acababa de llegar del colegio, estaba comiendo y estaba viendo televisión. Entonces viene y mi mamá me dice, ¿por qué estás viendo televisión? O sea, ¿qué haces que no estás estudiando? ¿Acaso el lunes no tienes examen? Yo le digo, sí, mamá, el lunes tengo examen de inglés, pero he estudiado toda esta semana, me voy a agarrar la tarde de hoy para descansar y yo mañana temprano me paro a estudiar. Entonces vino mi mamá y me dijo, bueno, pero, o sea, ¿qué es esto? O sea, ¿tú crees que tú te mandas? Entonces yo le dije, sí, mamá, yo me mando porque es mi tiempo y necesito descansar. Entonces vino y se lo dijo a mi papá, y vino mi papá y me dice, es que tú no vas a estudiar, tú eres más brava que nadie. Entonces yo le dije, no, papá, yo voy a estudiar mañana, voy a descansar hoy. Vino con puño cerrado, me golpeó brutalmente, me tiró al piso, me pateó, agarró una silla, la puso encima mío, fue a lo bestia, me desfiguró, me maltrató horriblemente y me botó de mi casa a los 15 años. Yo así como estaba, con los chichones o chibolos, me fui, estaba mareada, estaba, bueno, con sangre, todo. Me fui de mi casa. Me fui para casa de una amiga. Cuando me vio la mamá de mi amiga, que en paz descanse, ella pues me dijo, no, pues a tu papá hay que denunciarlo, ¿cómo te van a golpear de esta manera tan brutal? O sea, y así de esa manera. Bueno, yo odié por muchos años a mi papá porque yo no entendía por qué tanta agresividad. ¿Por qué tanta agresividad hasta conmigo, con mis hermanos? Porque también vi mucha agresividad hacia mis hermanos, hacia mi mamá. Entonces yo no entendía y no podía justificar jamás los tipos de reacción que tuvo mi papá en aquel entonces. Todas estas vivencias que yo tuve en mi adolescencia me hicieron también escuchar y ver y aceptar invitaciones de personas que de repente no eran las más adecuadas para mí en ese momento. En aquel entonces conozco yo a una persona. Esta persona fue mi primer novio y yo permití muchas cosas de esa persona, ¿ok? Yo no quería tener relaciones sexuales con esa persona y esa persona pues me hizo que yo tuviese relaciones sexuales y me sentí violada por esa persona. Posteriormente yo tuve un hijo con esa persona, que es mi hijo mayor. Esta persona mis padres me obligaron a casarme con él. Y bueno, no duré mucho tiempo, duré un año de casada con él. Fue una relación que también hubo mucha traición. Y bueno, digamos que fue una de las etapas que yo diría que tuve de fracaso a nivel de relación, ¿sí? Posteriormente, conozco a otro hombre que trabajaba conmigo en el hospital donde yo trabajaba. Un hombre que me llevaba 23 años más de edad. Ese hombre me enamoró, pero bueno, o sea, a lo bestia, o sea, un hombre súper astuto, un hombre o sea, yo al principio decía, yo jamás con esta persona voy a estar, o sea, nunca lo vi como una relación, pero me fue enamorando de tal manera que yo decía, wow, este es mi héroe, y empecé a amarlo, pero profundamente. Bueno, y esta persona, como les decía, lo amé muchísimo, para mí fue una persona sumamente importante. Teniendo 3 años y medio de relación con esta persona, decide él proponerme para casarse conmigo.
Y bueno, yo por supuesto súper feliz. Él también me había dicho que como yo me cuidaba con un aparato intrauterino, él me había dicho por la edad que tenía que bueno, que era importante, que él quería tener un hijo conmigo, pero que no podía seguir esperando más tiempo, que él me parecía a mí la idea de tener un hijo con él. Y que él me iba a quitar mi aparato. Yo le dije, por supuesto, mi amor, o sea, claro, o sea, yo súper enamorada y yo feliz de darle un hijo a él. Entonces, bueno, esta persona, yo no me daba cuenta que también pues él me traicionaba, me traicionó con muchas personas en el hospital, pero yo ciega de amor, ¿no? Por él, eh, decido aceptar que nos casáramos. Llega el día del matrimonio, yo metí permiso en el hospital, bueno, todo lo que corresponde y súper feliz pues de eso, teníamos la recepción, todo eso. Y llegó el día del matrimonio y él nunca se presentó. Él me dejó embarcada. Entonces, se aparece al mes posterior. Nosotros nos encontramos, él me dijo cualquier cantidad de mentiras, que supuestamente lo habían operado de emergencia, que no pudo contactarse conmigo por la situación que estaba, todo aquello. Y bueno, traté de estar con él en la reconciliación, pero dije, en el momento que estamos en la reconciliación, dije, no, ya, no te creo, no puedo estar contigo, de verdad que hasta aquí llegó la relación. Posteriormente, pasar 4 meses de esto, no me venía la menstruación. Y dije, bueno, como yo era una persona irregular, yo dije, bueno, voy a ir para mi ginecóloga a ver que me revise. Y resulta que estaba embarazada y ya había salido el sexo y era una hembrita. Entonces yo dije, wow, estoy embarazada. Bueno, voy a buscarlo y bueno, le dije y que estaba embarazada, que estaba esperando un hijo de él y toda aquella situación. Bueno, nunca se hizo responsable de mi hija. Él es el papá biológico de mi hija actualmente inclusive tiene comunicación con él y todo. Y después tuve una relación, después de haber salido de mi embarazo y todo eso, tuve una relación con quien era mi mejor amigo, que es mi ex esposo. Y bueno, él a los 5 años de haber ya tenido la niña, pues él la reconoció. Entonces, tiene su papá biológico y su papá quien la reconoció. Sin embargo, esta persona también fue otra persona maltratadora, una persona que desde el principio fue sumamente agresiva conmigo, me agredió físicamente, verbalmente, pero yo tuve 12 años con él aguantando tanto porque yo decía, yo no quiero otro fracaso más en mi vida, de verdad que no, yo quiero mi relación, yo voy a aguantar, voy a aguantar, voy a aguantar. Llegó el momento que en una oportunidad, estando en Venezuela, él tuvo una enfermedad muy, muy delicada y posteriormente a eso, yo lo encuentro a él con un hombre y yo le reclamo y yo, ¿pero qué es esto, no? O sea, ¿qué está pasando? Y le digo, a mí me gustan los hombres, o sea, si tú eres gay, dímelo, pero no me hagas perder mi tiempo contigo. Entonces resulta que él pues se sintió más ofendido que nadie y también pues me golpeó brutalmente, estuvo a punto de matarme en 2 oportunidades, me estaba ahorcando, perdí el conocimiento. En una de esas que yo reacciono, me voy de mi casa asustadísima, corriendo, huyendo de esta situación. Y yo en aquel entonces, aparte de trabajar en el hospital, de tener mi negocio, mi centro médico, también yo dictaba cursos, daba clases y todo eso, y ese día yo tenía que dar curso. Entonces yo me puse un suéter cuello largo, ¿sí? Para que no se me vieran las marcas y bueno, yo tragando grueso que no se me salieran las lágrimas y poder dar la clase. Y yo apagué mi teléfono y todo eso
y resulta que después me presento en casa de mi mamá y cuando llego mi mamá súper angustiada de mi papá porque esta persona estuvo en mi casa y les dijo, o sea, mi ex esposo le dijo a mis padres que bueno, que él me había hecho eso, que me había golpeado fuertemente porque yo le había faltado el respeto y que él estaba angustiado porque no sabía dónde yo estaba. Y yo con aquella vergüenza con mis padres y yo decía, Dios mío, ¿cómo este hombre? Porque yo era incapaz de decirle nada a mi familia de lo que a mí me estaba pasando porque para mí era de mucha vergüenza. Entonces yo decía, Dios mío, o sea, ¿cómo esta persona le dijo esto a mi mamá y a mi papá? Y yo, no, mamá, papá, tranquilos, tranquilos, no sé qué, o sea, yo voy a resolver, no se preocupen, tal. Y yo le meto el divorcio a él en ese momento, pero él nunca quiso firmarme el divorcio. Después ya tomo la decisión de irme de mi país por muchas situaciones, pero la principal era mi relación personal. Ya yo no quería estar más con esa persona y yo estaba como que huyendo de alguna manera, aparte de lo del país y todo eso. Resulta que me voy yo sola y dejo a mis hijos allá con él y me vengo para Ecuador. Estando acá en Ecuador, ya pasando los 4 meses que ellos les faltaba por terminar el colegio, yo le digo pues para que me firme la autorización para sacar a mi hija, porque como les dije anteriormente, él me reconoció legalmente a mi hija. Entonces, estando acá en Ecuador y ellos allá en Venezuela, él me dijo que no me iba a firmar ninguna autorización si yo no me lo traía a él para acá. Entonces tuve que traérmelo a él para acá, para Ecuador. Y bueno, fue la misma tormenta, la misma violencia. Y en una de esas, pues, la violencia pues se tornó, ya no era conmigo, sino que él se fue encima de mi hijo mayor. Y ahí sí es verdad que me convertí en una leona y dije, no, yo no voy a permitir que tú le pongas un dedo encima a mi hijo. Y ahí me fui a la policía, me armé de valor y lo mandé a sacar a él de mi casa con la policía. Ahí empezó mi proceso nuevamente de la demanda de divorcio acá en Ecuador y metí automáticamente también allá en Venezuela. Fueron 5 años para que a mí me saliera mi divorcio, pero felizmente salió. Siguieron los problemas porque todavía teníamos bienes en comunes allá en Venezuela que teníamos que resolver, pero por fin ya lo resolvimos. Después tengo mi relación con una persona acá en Ecuador, que esa persona pues también se pintó un hombre extraordinario, un hombre menor que yo, un hombre a quien yo también le brindé mi amor, mi cariño incondicional a él y a su familia. Para mí, yo le decía a él, wow, eres el gran amor de mi vida, contigo quiero hacer todas las cosas lo mejor posible, pero se fueron presentando desde siempre focos rojos, pero que yo iba permitiendo. Resulta que el primer foco, que todavía no teníamos una relación, estábamos pasando una Navidad y él se puso en casa de la ex jefa donde yo trabajaba, él se puso ahí, pero, o sea, estaba súper alcoholizado, yo no sé si había consumido algo, pero estaba con los niveles altísimos de agresividad y yo como que lo justificaba, ¿sí? Entonces yo lo justificaba muchísimo. Entonces yo decía, bueno, pobrecito, es que está celoso porque uno de los hermanos de la doctora con la que yo trabajaba estaba también, pues, había como un coqueteo. Y entonces yo decía, bueno, nada, él está celoso y bueno, y uno iba justificando ese tipo de situaciones. Pero así sucesivamente fue pasando muchas situaciones, muchos focos rojos que yo fui permitiendo y fui normalizando y dije, no, bueno, sí, es normal, pobrecito, ¿no?
hasta que duró bastantes años mi relación con él. Hasta que yo más o menos ya he contado un poquito de esa historia en videos anteriores. Y a lo que quiero referirme con esta persona, cuando este tipo de personas narcisistas, porque todas las personas, todas las relaciones que yo he tenido han sido, hoy en día entiendo que han sido personas narcisistas. Entonces, cuando tú te pones a ver y a reflexionar con respecto a este tipo de seres que han estado contigo, y este chico con el que, el ecuatoriano con el que yo estuve, vino y me dijo, o sea, si de repente, como se los he dicho en otros momentos, si yo de repente me ponía una licra, un calentador pegadito, entonces, bueno, yo estaba provocando a la gente para que me dijera algo, o una blusa, o de repente él ponía a su familia en contra mía, venía y le hablaba mal. En una oportunidad incluso, él tenía a una mujer montada en su carro, cosa que él conmigo era, o sea, yo no podía atender a pacientes masculinos, tener ningún tipo de relación con alguien masculino, porque si no ya yo era una puta, pero él sí podía tener cualquier tipo de relación con cualquier otra mujer. Y en un momento que yo voy a su trabajo y él está montando, o sea, tenía montada una compañera de trabajo de él en su carro, y yo le hago el reclamo. Él llama a la policía y empieza a grabarme, ¿sí? Y empieza a decir, no, yo le digo, ¿tú me estás grabando? Y me dice, sí, claro que te estoy grabando para que la gente se dé cuenta quién eres tú, la clase de mujer que eres tú. Entonces yo le digo, ya va, discúlpame, o sea, tú eres el que estás haciendo las cosas mal y ahora soy yo la que voy a salir con las cosas mal. Y así, o sea, este tipo de personas juegan tanto contigo, con tus sentimientos, que te envuelven y te hacen ver que tú eres la culpable de una situación que ellos son los que están provocando, ¿sí? Y me acuerdo que, bueno, que en aquel momento hasta llamó a la policía y todo, donde él vivía en mi casa. Tenía poco tiempo viviendo en mi casa, pero él estaba viviendo en mi casa. Yo lo mantenía a él, porque él lo que daba era una irrisoria cantidad. Le pagué una maestría de psicología, porque para remate era psicólogo, y este tipo de personas psicólogas, por el hecho de estudiar a la mente, son como que, digamos que los más astutos para hacerte a ti ver y perder la cabeza. O sea, tienen muchos conocimientos. Digamos que yo considero que son los más peligrosos porque tienen un amplio conocimiento para hacerte a ti derrumbar de donde tú estás, ¿sí? Entonces yo les hago todo este comentario y todo más o menos dándole esta narración de lo que a mí me ha pasado, es porque todo tiene un porqué y todo viene de esa infancia que tú has vivido, ¿sí? Entonces, a los que somos padres hoy en día, no tenemos un libro de que nos enseñen cómo ser padres. Ni nosotros cuando somos hijos, ¿sí? Nos enseñan cómo ser hijo. Entonces, ¿a qué quiero llegar yo a esto? Todos, señores, todos hemos pasado en algún momento de nuestra vida altibajos, ¿sí? Hemos pasado cosas malas y cosas buenas. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que aprender hoy en día de este tipo de situaciones? Que la vergüenza que nosotros hemos podido pasar en algún momento de nuestra vida, tenemos que utilizarla como poder, ¿sí? Y eso es lo que yo quiero transmitirles a ustedes. Yo lamentablemente escuché ayer una noticia que me entristeció muchísimo,
Y es que una adolescente pasó por un abuso, intentó quitarse la vida cortándose las venas. Y yo quiero decirte a ti, adolescente, quiero decirles a ustedes que han pasado por unas situaciones parecidas o similares a la mía, que sí se puede seguir adelante. Todos, no nada más tú eres la única persona que estás pasando por este momento de esta vicisitud. Todos hemos pasado un momento grave de una situación que nos ha deprimido, pero tenemos que seguir adelante. ¿Y cómo nosotros podemos cortar este tipo de traumas que tenemos de nuestros antepasados? ¿Ok? De lo que vivimos con mamá y papá, o incluso cosas que vienen más allá, más atrás. ¿Cómo lo podemos cortar? Lo podemos cortar primero teniendo conciencia hoy en día del por qué nosotros hemos sido permisivos y hemos normalizado cosas que no deben ser normales en nuestra vida. Al ya tener nosotros conciencia de eso, es el momento que nosotros, ¡clacs!, empezamos a cortar, ¿sí? Lo otro es que si nosotros somos padres, hoy en día, es también cómo vamos a ayudar a nuestros hijos a que no repitan, es con nuestra enseñanza, a saber agachar la cabeza, a saber pedir perdón, disculpas, cuando estamos cometiendo una agresividad con nuestros hijos. ¿Sí? Entonces, si nosotros de repente, por ejemplo, yo les doy un ejemplo personal. Yo soy una persona que le exijo mucho a mi hija que ella tiene que ser la mejor, que tiene que sacar 10 siempre, ¿sí? Y un día me dijo mi hija, y me dio esa enseñanza, y me dijo: mamá, pero si soy una de las mejores de mi colegio, o sea, ¿por qué me tienes que exigir tanto? ¿Por qué no aceptas quién soy? Y para mí fue una reflexión y yo dije: sí es verdad, sí es verdad. O sea, estoy sumamente orgullosa de la hija que tengo, que es excelente, excelente hija, excelente estudiante, excelente ser humano. Entonces yo agaché la cabeza y dije: discúlpame, hija, es verdad, tienes razón. ¿Sí? En el momento que nosotros empezamos a reconocer a nuestros hijos que ellos tienen razón, en ese momento empezamos a cortar todas aquellas situaciones que nosotros nos han atado a nuestro pasado, y ya a partir de ese momento no vamos a seguir permitiendo estas relaciones abusivas. Entonces te digo a ti que me estás escuchando, no eres la única persona que has pasado por una vicisitud. Toma de lo malo lo bueno y conviértelo en poder. Eso es lo que yo estoy haciendo en estos momentos con estos videos y con tantas historias anónimas que me han llegado y de pacientes que atiendo que dicen: Natalie, necesito tu ayuda, ¿cómo me puedes ayudar? ¿Cómo estoy pasando por una situación muy parecida a la que tú pasaste? Ayúdame, aquí estoy yo para ustedes, para escucharlos, para ayudarlos y para orientarlos con aquel profesional que es el más adecuado. ¿Sí? Los amo, los adoro, los quiero muchísimo y los abrazo desde mi corazón. Y sí se puede. Conviertan esa vergüenza en poder. Bye, los quiero.